Hablar de la figura del padre es clave en la formación de valores y especialmente hoy en día, ¿cierto? En el siglo XXI, sobre todo porque hay tantos aspectos que ahora están conduciendo a los jóvenes por un camino equivocado y necesitan la dirección de la madre y la instrucción del padre, como lo dice Proverbios 1:8, que creo que es uno de los proverbios más hermosos que hay. Dice: oye, hijo mío, no desprecies la dirección de tu madre ni la instrucción de tu padre. Esto significa que la dirección durante el día la puede dar la madre, pero la instrucción precisa de qué hacer y cómo enfrentar la vida, pues esta viene directamente del padre. Ahora, debemos de partir del hecho siguiente. Ahora en El Salvador, por ejemplo, se está celebrando vía decreto asueto nacional por el tema del Día del Padre. Pero también tenemos que reconocer que hay padres que no son tan apegados a la palabra de Dios. Simplemente engendran, abandonan y nunca asumen la responsabilidad de la paternidad, que es uno de los privilegios más grandes que Dios le da al ser humano acá en esta tierra. Entonces, yo quisiera partir del hecho de decirle a todos los padres responsables que el Señor los bendiga y sigan adelante formando a sus hijos. El padre no es perfecto. Tiene errores, se va a equivocar, no te va a educar bien en algunos momentos determinados. Es un ser humano que siempre en alguna medida va a tener problemas. Pero parte del hecho siguiente. Número 1, hijo, hija que me oyes esta mañana por Canal 21. En tu casa no es una democracia, puesto que tus padres no se postularon para ser padres, ni tú los elegiste para ser padres, sino que tus padres han sido designados por Dios para instruirte, para corregirte, para disciplinarte y para guiarte. Evidentemente esto no le gusta a los jóvenes. Pero les tengo una noticia a aquellos jóvenes que dicen: yo ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá porque es demasiado estricto, me pone límite, yo quiero andar con mis amigos, quiero andar en una fiesta, quiero andar en una discoteca, quiero tomar, quiero probar el cigarro, quiero hacer tantas cosas. Bueno, te tengo una noticia: puedes independizarte. Hoy mismo puedes salir de tu casa, donde tú estás, paga tu propio apartamento, tu agua, tu luz, paga tu propia internet y autosostente tú mismo, y te vas a dar cuenta entonces la responsabilidad de lo que significa ser padre. Ahí te vas a dar cuenta que no es fácil. Hablando de valores propios, hemos logrado sacar varios de ellos, 6 por cierto, y le voy a pedir al equipo de producción que me los ponga. Es uno que habla con la palabra respeto, no respecto. Creo que ahí está. Puede ser una corrección porque respecto es respeto, ¿verdad? Esos son parte de los valores fundamentales. Ejerce respeto. Es una línea de autoridad. El padre es una línea de autoridad. Es una línea de autoridad en la casa. Desde ahí hay que comenzar a ver. Ha sido designado por Dios para guiarte, instruirte, corregirte y disciplinarte. Por lo tanto, es la cabeza de la familia, es el sacerdote de la casa. En consecuencia, cuando tú desobedeces a tu padre, no estás desobedeciendo a él directamente, sino a Dios. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre para que los días que el Señor te da sean largos y de mucha bendición. Y dice, este es el primer mandamiento con promesa. Note algo, cuando Dios da los 10 mandamientos en Éxodo, a ninguno de ellos les dio, digamos, una bendición, en el sentido de que le dio una promesa a esos mandamientos. Pero en el caso de honrar a padre y madre, sí da una promesa. Sí. Y la promesa consiste en 2 cosas fundamentales. Si tú honras a tu padre, eres obediente y lo respetas, uno de los primeros valores que veíamos, entonces dice que sobre ti va a caer 2 cosas. 1, vas a tener largos días, y 2, vas a ser próspero, vas a ser de bendición donde tú quieras que vayas. Pero resulta que si tú eres un hijo desobediente, que no quieres respetar a tu padre, sino que siempre estás en afrenta a esa autoridad, evidentemente no te va a ir bien. Siempre vas a ir de fracaso en fracaso. Por eso es importante que honres a tu padre. Más allá si tiene o no la razón, Dios te manda a que tú lo respetes como hijo y como hija. El rol del padre en una sociedad. Pero hablemos ahora de esta discusión que se tiene, este debate que se tiene a nivel mundial sobre el papel a sustituir que busca el Estado a través de políticas implementadas por organismos internacionales para educar, para tomar el rol de los padres frente al tema de la educación de los hijos. Eso
no lo podemos invisibilizar. Nosotros como Occidente adoramos al Dios de la Biblia, que es el Padre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, que a su vez nos dejó un consolador, que es Dios Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, la Biblia establece el parámetro así: Dios, la familia, el esposo, la familia, y luego el Estado. No es al revés. Pero cuando el Estado quiere intervenir sobre asuntos que son eminentemente exclusivos de un padre, ahí comienzan los problemas. Y creo yo que el mundo progres está luchando para poder aprobar leyes que vayan quitando poco a poco la autoridad del padre dentro del contexto de un Estado y una familia. Y eso es peligroso, porque podemos ver, si quieren, a Estados Unidos cómo está por haberle quitado mucha autoridad a los padres. Tenemos hijos en las drogas, hijos sin identidad sexual, hijos sin instrucción directa de sus padres, que están siendo instruidos por videojuegos satánicos, por videojuegos que solo evocan violencia, maldad, sexo, libertinaje. Y esto es preocupante. Ahora, cuando le quitas esa autoridad al padre de instruir al hijo, de darle dirección al hijo, estás anulando la única herramienta que tiene un padre para formar ciudadanos de bien en un Estado. Porque recordémonos que el único modelo para darle ciudadanos al Estado es el matrimonio entre un hombre y una mujer nacidos así. Porque un hombre con un hombre no le pueden dar ciudadanos al Estado, ni una mujer con una mujer. Por eso la palabra matrimonio viene de matriz. Matriz viene de dar a luz. En consecuencia, el Estado no tiene por qué intervenir con respecto de cómo un padre o una madre debe de educar a su hijo. Pero quitarle la autoridad a un padre de educar a un hijo es el peor error que puede cometer un Estado. Veamos Estados Unidos cómo sufre en la inmoralidad. Una nación que está basada bajo los principios de Dios, fundamentado en la Biblia. Ahora resulta que un padre no tiene control sobre un hijo, y su hijo puede hacer todo lo que quiera porque el Estado le dice no le puede hacer esto, no le puede hacer aquello. Y por otro lado, la gente se pregunta, y ante tanta violencia, ante tanta inmoralidad, ante tanto asesinato, robo, violación, ¿dónde está Dios?, pregunta la gente. Bueno, Dios está justamente donde la gente lo ha dejado: afuera de sus hogares, afuera de las escuelas y afuera del Estado. Y esto es preocupante. Es potestad del Estado saber decirnos cómo educar a nuestros hijos, o educarlos. Corregirlos o castigarlos. Perdón. Cuando el Estado interviene sobre esta línea de autoridad, está interfiriendo una autoridad dada por Dios a los padres. Es muy peligroso, sumamente peligroso. El Estado no tiene por qué intervenir de cómo educar a los padres. Insisto, para eso ya hay legislación que puede llevar a un padre a la cárcel cuando abusa de un hijo, cuando lo violenta demasiado o cuando lo abusa sexualmente. Ya hay leyes para eso. Sin embargo, el Estado no puede el por qué meterse en cómo un padre educa a su hijo, porque esa es una potestad dada absolutamente por Dios a los padres. Por eso dice que el padre es el que instruye, es el que disciplina y es el que corrige al hijo. Y la Biblia dice algo más: castiga a tu hijo con vara para que su alma no se pierda, dice. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque hay hijos que son eminentemente rebeldes, que no quieren obedecer, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren aportar absolutamente en la casa, solo quieren pasar dormidos. Entonces el padre tiene que buscar una manera para orientar a este hijo para que salga de ese estado de haraganería en el que se encuentra, a fin de que se vuelva productivo. Y volver productivo a un hijo en un contexto en el cual no quiere ayudar en nada, este es el rol del padre. Y aunque el hijo le duela, hay que castigar a los hijos, aquellos que son eminentemente rebeldes. Ahora, hay que hacerlo con prudencia, dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es el límite para establecer una corrección o un castigo de un padre hacia un hijo? Porque un cinchazo, que puede ser para las leyes actuales, eso creo que ya no existe. Bueno, sí podés corregir a tu hijo. Existe, entendería yo, más bien una versión de corrección tratada o hablada para que el niño, pero si el niño no me entiende.
¿Cuál es el limbo? ¿Cuál es la frontera entre ese? Mire qué interesante el ejemplo que acabas de poner. ¿Qué pasa si un padre de familia pilla a su hijo robándole algo al vecino? ¿Crees tú que por travesura, por lo que sea? Pero, digamos, esto es un poquito grave. Esto es un poquito grave. ¿Crees que el niño va a entender con palabras? A lo mejor no. Un joven estaba siendo ejecutado en Quintana Roo, Estados Unidos, en el año 1994. Y cuenta esa historia que el muchacho, antes de ir al patíbulo de donde van todos aquellos que les aplican la inyección letal, pues mandó a llamar a su madre. Y la madre llegó y le dijo, mira, le dijo, quien debería estar aquí debería de ser tú y no yo, le dijo el muchacho. ¿Y por qué? Le dijo, porque si tú me hubieras corregido cuando yo le robé la bicicleta al vecino, yo no estuviera acá. Si tú no hubieras disfrutado conmigo lo que yo me robé en el supermercado cuando era un adolescente, yo no estuviera acá. Cuando yo le metí un cuchillo al vecino, y si tú me hubieras corregido con eso, yo no estuviera acá. Pero como tú nunca me pusiste límites, me convertí en lo que me convertí y ahora voy al patíbulo de la muerte. Mira qué interesante lo que le dijo ese hijo a esa madre. Entonces yo creo que la línea de autoridad de un padre y una madre hay que ejercerla como Dios manda que la ejerzamos. Definitivamente el gusano, pues en El Salvador existió en 1995, donde fue su última ocasión que se radicó, y posterior a esto, pues no se habían tenido reportes hasta el año 2023, que en Panamá se emiten alertas. Panamá ha sido, por su zona de selva, ha sido uno de los países donde más casos de gusano barrenador se ha tenido. Suramérica tradicionalmente por años ha tenido gusano barrenador, pero se había logrado contener hasta cierto punto en Panamá, con muchas acciones estratégicas, pero principalmente con la distribución de moscas radiadas. Ok, comencemos un poco delimitando, digamos, esta situación. El gusano es el resultado de... Correcto. De lo que se conoce como la miasis. Primero el gusano es el resultado de los huevos que pone una mosca. Y nosotros llamamos miasis cuando ya la enfermedad está en un humano. Y las miasis en general son cualquier gusano en una herida. En una lesión, entonces a eso le conocemos como miasis. Si ustedes se dan cuenta, en esta hay una imagen donde ustedes pueden observar... Este es el ciclo de vida de la mosca. El ciclo de vida de la mosca, que básicamente una mosca adulta, todos pensaríamos que ahí inicia, pero no, la mosca adulta es la parte final del ciclo. Tiene la capacidad de venir, poner una cantidad de huevecillos en una herida, ya sea esto usualmente un animal de sangre caliente, usualmente puede ser los bovinos, caninos, entre otros, y luego esto deposita sus huevos y genera la salida de un gusano. Este gusano tiene una característica particular que es en forma parecida a una espiral con coronas de espinas, y esto le da su capacidad de generar esa lesión que se conoce como barrenar, que comienza a introducirse como remolino hacia las zonas profundas. Luego de un periodo aproximado de 7 a 8 días, el gusano sale de la herida, y al salir de la herida cae a la tierra, donde se entierra básicamente, y ahí pues da formación o paso a lo que nuevamente es una mosca adulta, y esta tiene la capacidad de volver a seguir generando al aparearse con otra mosca que tenga la capacidad de generar el gusano o la infección, vuelven a producir. Vamos al grano, como decimos a buen salvadoreño. ¿Se confirman primeros 3 casos de gusano barrenador en humanos? Sí, tenemos 3 casos de gusano barrenador en humanos. Hay algo importante y hay una estadística centroamericana. Me da miedo eso. Definitivamente. A muchos nos dará un poco de temor, miedo, madre de familia en este momento. Sí, yo creo que es natural tener un poco de temor en esta situación. Sabemos que es una enfermedad que había desaparecido, que nuevamente está en nuestro país. Hay un dato, un censo que podemos verificar a nivel internacional. Panamá reporta 61 casos, Honduras 59, Costa Rica 40.
Guatemala 4, El Salvador 3. Definitivamente los planes de acción para poder prevenir contra este gusano barrenador no empezaron este año, empezaron desde el año 2024, específicamente en abril. En mayo ya teníamos un plan operativo de control de esta enfermedad. Sabemos evidentemente que todas las acciones articuladas entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud tienen un enfoque particular que se llama Una Sola Salud, y esto garantiza que mientras más saludables tengamos el entorno, tanto animal, vegetal o medioambiental y humano, se garantiza que preserva la calidad o el menor impacto posible en la vida humana. Entonces, bajo este concepto se hicieron medidas para poder ir haciendo contenciones correspondientes a través de las cabezas de ganado en los diferentes puntos en el territorio. Sin embargo, evidentemente en una enfermedad que viene ascendiendo en toda la región centroamericana, que ya se ubica en México, era cuestión de tiempo de que pudiéramos tenerlo. Sin embargo, el éxito está en las medidas de prevención o en las medidas de control de aquellos animales que pudieran estar contagiados con el gusano, porque esto sigue generando el ciclo de crecimiento de la mosca y por supuesto después más huevecillos y gusanos. Un dato muy clave y muy importante es que todos los enfoques en salud pública nos hacen claro el abordaje de aquellos grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Bueno, aquel grupo de personas indigentes que está en la calle, que tiene mal aseo personal, que se pueden de alguna manera generar condiciones para que una mosca a la hora de que están dormidos pueda llegar a poner los huevecillos incluso en la boca o en la nariz. Y son zonas donde puede producirse este gusano barrenador. Por ejemplo, esta imagen, ministro, que tenemos ahorita. Esta imagen definitivamente es una imagen donde nosotros podríamos evidenciar la presencia de una lesión que, acompañándose de otra sintomatología, podría corresponder definitivamente al tema del gusano barrenador. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos una herida o una exposición de la piel donde perfectamente una mosca puede llegar a depositar los huevos. A eso se le suma que usualmente hay color rojo, también hay mucho calor, y a esto se acompaña de secreción purulenta y la sensación de movilidad. Pero usualmente una de las características que hace que la población rápidamente lo identifique, bueno, es que hay salida de un gusano o evidencia de un gusano en la zona de la herida, y eso los alerta. Pero al salir inmediatamente por el mismo instinto, cualquiera se lo quita, no sé, o hay más adentro. Ese es el dato más importante, que no solo es un gusano. Una herida puede llegar a tener hasta 300 huevecillos de gusano, y estos gusanos se forman en racimos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros evidenciamos un gusano, no es que nos quitamos el gusano y ya estuvo. No, muy probablemente hay muchos más gusanos en la parte interior de la herida. Una mosca, como usted bien lo sitúa en el ciclo, y lo vimos en el ciclo, de una mosca, aparentemente una mosca bien, incluso lúcida, lo hablábamos, ¿no? Sí. En términos digamos, como de belleza, su color turquesa y todo, ¿no? Sí, yo creo que es una mosca bastante característica. Son esas moscas que son color verdoso azulado. Son las que parece inofensiva, ¿verdad? Usualmente pueden llevar esa cantidad de huevecillos que son invisibles a los humanos, pero que definitivamente pueden tener esa oportunidad de generar mucha lesión. Una de las claves importantes es entender que esta mosca, está la mosca, mira. Esa es la mosca bastante característica, debe de aparearse con un macho, que usualmente estos machos son los que tienen esa capacidad de generar el contagio de alguna manera con el gusano, el desencadenante, y luego esta mosca ya tiene esa facilidad. Esta mosca puede llegar a volar incluso buscando alimento hasta 290 kilómetros. Entonces definitivamente no es una mosca que tenga un alcance corto. Entonces esto genera que la distribución a nivel nacional se pueda presentar. Entonces no solo hay que tener en la mente este tema del gusano barrenador en aquellas zonas que están cercanas a establos o a granjas, sino que está a nivel de distribución nacional. Uno de los datos importantes también es que ante la presencia de esta lesión uno debe acudir inmediatamente al personal de salud, porque no existe un tratamiento de medicamentos o milagrosos, sino que el tratamiento básicamente es
hacer un procedimiento de debridación y de ir a sacar todos los gusanos que existan en el Lo tejido. que se le conoce como la desinfectar la zona. No desinfectar, no desinfectar, es debridar la zona, curar la zona, abrir. ¿Qué es debridar? Debridar básicamente es hacer una curación profunda, con limpieza de tejidos profundos de la zona donde está la lesión. Eso implicaría en ocasiones incluso ampliar la herida para poder sacar la mayor cantidad de gusanos que existan. Como no solo se trata de 1 o 2 gusanos, sino que pueden haber sacos de gusanos en el interior, y esto genera que si usted no saca el gusano, él sigue perforando. Su característica principal es que la lesión la genera enterrándose, cada vez se va enterrando, por eso se llama gusano barrenador. Entonces, dependiendo de la ubicación, esto puede llegar a generar lesiones muy severas. Una persona que tiene, digamos, que vive en una hacienda que tiene ganado, me dice que no necesariamente por eso está expuesta. Correcto. Tienen que ver controles. Por eso yo le hacía la pregunta anteriormente. ¿Hay identificado alguna zona específica aquí en el país donde se tenga? A nivel nacional. ¿Y estas 3 personas representan un solo sector? ¿O no, están distribuidos a nivel nacional. Esto es importante, por eso es que nosotros estamos haciendo mucho énfasis, porque tanto hemos identificado casos, y acá quien tiene la mayor experticia es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se ha identificado casos de gusano barrenador en el occidente y en el oriente del país. El tema de la lesión en humanos es cuestión simplemente de que una de estas moscas se ponga en contacto con una herida. Entonces, alguien me decía, bueno, existen muchos lemas de que dicen sin heridas no hay gusano barrenador. En efecto, es una muy buena decisión, pero recordémonos que en el día a día la realidad es que la población puede afrontar una herida por muchas causas, desde heridas que son prácticamente realizadas por intervenciones operatorias hasta laceraciones que pasan en el día a día. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes es tomar en consideración que ante cualquier herida nosotros tenemos que utilizar todos los diferentes cremas, ungüentos, spray, que son específicamente cicatrizantes, que se utilizan para generar microambientes en las heridas para fortalecer o fomentar más rápido la cicatrización, y que son ambientes o microambientes que no le gustan a la mosca o que no permiten el desarrollo o el crecimiento de los huevecillos. Entonces, una de las recomendaciones básicamente es utilizar todo este tipo de cremas, ungüentos, spray para cicatrización, y por supuesto, uno de los más importantes, cubrir las heridas para evitar que ahí se pueda depositar huevecillos. Ministro, ¿es de alarmarnos, alertarnos, prevenir? Yo creo que lo más importante es de estar alerta ante esta situación. No es que haya la necesidad de una alarma por parte de la población, sino de estar alerta y de tomar las medidas de recomendación. Sabemos que uno de los puntos también importantes, y lo digo porque para la población es sumamente importante, es que también se pueden afectar los perritos. Entonces, definitivamente un dato importante es que ante cualquier situación está a disposición el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y de Ganadería, independientemente de si esto se trata o no de un humano, para que se pueda alertar y tomar las medidas. De repente un promotor de salud puede estar cercano, usted notifíquele si encuentra una de sus mascotas o una persona, y de esta manera el promotor va a tomar las medidas correspondientes. Si es en el caso de un animal, se coordinan las acciones con el Ministerio de Agricultura. En casa, la mayoría, en lo urbano, no tenemos vacas, pero tenemos animales. Correcto. Tenemos perros, tenemos, que son uno de los puntos más importantes, la cantidad de animales más grandes que se puede observar a nivel de la población, usualmente son los caninos, y son aquellos lugares donde también puede existir gusano barrenador. Al terminar su ciclo, el gusano barrenador cae a la tierra, se entierra y genera moscas que vuelven a poder poner definitivamente estos huevecillos en las heridas. Entonces es muy importante tomar todas las medidas de recomendación.